geométrica plana compuesta por una secuencia finita de segmentos rectos consecutivos que encierran una región en el plano. Estos segmentos son llamados lados y los puntos en que se intersectan se llaman vértices. Los segmentos que forman un polígono se conocen como línea poligonal. Por ejemplo, acá tenemos un polígono de 5 lados que se llama pentágono. Los segmentos de estos son los lados del polígono y estos son sus ángulos. Y estos son los puntos en que se forman, que son los vértices. Como pueden ver acá, los lados del polígono se le llama también línea poligonal. Tipos de polígono. Entre los tipos de polígonos tenemos regular e irregular. Los polígonos regulares son los que tienen sus lados y ángulos iguales, es decir, que es equilátero y equiángulo. Y los polígonos irregulares son los que tienen sus lados y ángulos diferentes. Los polígonos, de acuerdo con el número de lados, reciben nombres especiales. El polígono que tiene menor número de lados es el triángulo. Como ven acá, tiene 3 lados. 4 lados para el cuadrilátero, 5 lados el pentágono, 6 lados el hexágono, 7 lados el heptágono y 8 lados el octágono. También tenemos los polígonos que tienen 9 lados, que es el eneágono, el de 10 lados es el decágono, el 11 lados es el endecágono y el 12 lados es el dodecágono y el 15 lados el pentadecágono. Los polígonos de 13, 14, 16, 17, 18 y 19 lados no tienen nombre en especial. Propiedades de los polígonos regulares. Como ya sabemos, un polígono regular es aquel que tiene todos sus lados iguales y sus ángulos iguales. Entre las propiedades de los polígonos regulares tenemos el polígono inscrito, que es aquel que tiene todos sus vértices sobre una circunferencia. Como pueden observar acá, todos sus vértices A, B y C, están sobre la circunferencia. El polígono circunscrito es aquel cuyos lados son tangentes a la circunferencia. Y el radio del polígono es la distancia que hay desde el centro del polígono hacia uno de sus vértices. En este caso, acá lo tenemos señalado con la letra R, que es el radio. Continuando las propiedades, tenemos el ángulo central. El ángulo central de un polígono regular se forma por 2 radios que corresponden a los extremos de un mismo lado. Como observamos acá, el ángulo DOC es el ángulo central de este polígono, que está formado por los 2 radios en los mismos lados. La apotema. La apotema es el segmento perpendicular trazado desde el centro del polígono hasta cualquiera de sus lados. En este polígono, la apotema es el segmento OM. La apotema se representa con la letra A y su índice N, que me indica el número de lados. En este caso, número de lados para un polígono de 3 lados, A sub n sería A sub 3. Para un polígono de 4 lados, A sub n sería A sub 4. Y para un polígono de 5 lados, A sub n sería A sub 5. Ahora corresponde semejanza de polígono. 2 polígonos son semejantes cuando tienen sus ángulos ordenadamente iguales y sus lados homólogos proporcionales. Acá tenemos 2 polígonos. Para que estos polígonos sean semejantes, por el criterio de ángulo, el ángulo A va a ser igual al ángulo A', el ángulo B igual al ángulo B', el ángulo C igual al ángulo C', en este caso, el ángulo D igual al ángulo D', y el ángulo E igual al ángulo E'. Por el criterio de lados homólogos proporcionales, el segmento AB es proporcional al segmento A'B'. El segmento BC va a ser proporcional al segmento B'C'. El segmento CD va a ser proporcional al segmento C'D'. Y el segmento DE va a ser proporcional al segmento D'E', como lo tenemos acá. Ahora les voy a hablar sobre un teorema de polígono regular inscrito, que dice: si se divide una circunferencia en 3 o más arcos iguales, las cuerdas que unen los puntos sucesivos de división formarán un polígono regular inscrito. Como observamos acá la figura en la pizarra,
tenemos un polígono y una circunferencia. Ahora tenemos la hipótesis. Los arcos AP, el arco AP va a ser igual al arco BC, que va a ser igual al arco CD. Estos son los arcos correspondientes a la circunferencia. Y los segmentos AB, segmento BC y segmento CD son las cuerdas correspondientes de la circunferencia O. El polígono ABCDEF es regular. Demostración. Los segmentos AB, BC y CD son iguales por tener los arcos AB, BC y CD iguales por hipótesis. Por lo tanto, los ángulos A, ángulo B y ángulo C son iguales inscritos en arcos iguales. Por lo tanto, el polígono ABCDEF es regular por tener sus lados y sus ángulos iguales. Muchas gracias, déjanos tu like y síguenos en este canal.